Buenos días, vamos a dar inicio con la sesión de aprendizaje en el ejercicio de comprensión lectora en razonamiento verbal. Bien, a ver, Sebastián va a dar lectura al texto resaltado. Todo el texto 1, por favor. Sebastián. Entre las diversas clases de estrellas conocidas por los astrónomos de los 30, la más pequeña, caliente y densa era la llamada enana blanca, resultado del colapso de una estrella normal. La enana blanca debe su nombre a que es de volumen reducido y muy compacto. Ya se había descubierto que una de las estrellas de Sirio, con un diámetro igual al del planeta Urano, menos de 30.000 kilómetros, contenía la masa del Sol. Esta enorme densidad era la causa de su gran presión gravitacional, lo que a su vez le daba la alta temperatura que produce las características luz blanca. Oppenheimer planteó en 1939 que una enana blanca podía colapsar más aún. Dadas condiciones especiales, los átomos de materia que componen las estrellas podrán reducir enormemente su volumen. Si el átomo se aplasta, los electrones y protones se unen formando neutrones. El tamaño se reduce enormemente y aumenta proporcionalmente la densidad. De producirse este fenómeno, la estrella quedaría reducida a puros neutrones, pudiendo condensar en una esfera de 16 kilómetros de diámetro, una masa equivalente a la del Sol. La densidad de esta masa sería tal que un centímetro cúbico pesaría en la Tierra 1.000 millones de toneladas, para referencia las 1.000 toneladas. Según el modelo de Oppenheimer, una estrella de neutrones podría ser el residuo final de una superexplosión cósmica llamada supernova, en la cual una gran estrella explota dejando una nube de gases en torno al tiempo que su núcleo colapsa. Muy bien. Entonces tenemos el texto corresponde a un tema científico de la astronomía. Entonces, en la pregunta 1 tenemos la opción que condensa mejor la idea central del texto. Es el posible origen de las enanas blancas, los modelos de los astrofísicos, el colapso de una estrella y sus consecuencias, las estrellas más densas del universo, enanas blancas, sorprende descubrimiento de Oppenheimer. Entonces, en cuanto a la idea central, tenemos la respuesta. A ver, ¿alguien ahí? Creo que es la D. A ver, las estrellas más densas del universo. No, ahí, por ejemplo, de las consecuencias que podría pasar es el colapso de una estrella y sus consecuencias. Esa es la respuesta. Pregunta 2. Según el texto anterior, señale lo correcto. Una enana blanca puede colapsar más aún y originar una supernova. En torno a Sirio, un planeta del tamaño de Urano contiene la masa del Sol. Al aplastarse, el átomo, electrones y neutrones se unen formando protones. Oppenheimer descubrió las enanas blancas en 1939, ninguna de las anteriores. Entonces, ¿cuál es la correcta ahí? Ahí tenemos a una relectura, dice, entre las diversas clases de estrellas conocidas por los astrónomos de los años 30, la más pequeña, caliente y densa era la llamada enana blanca. Resultado del colapso de una estrella normal, la enana blanca debe su nombre a que es de volumen reducido y muy compacto. Ya se habría descubierto que una de las estrellas de Sirio, con un diámetro igual al del planeta Urano, menos de 30.000 kilómetros, contenía la masa del Sol. Esta enorme densidad era la causa de una gran presión gravitacional, lo que a su vez le daba la alta temperatura que produce la característica luz blanca. Oppenheimer planteó en 1939 que una enana blanca podía colapsar más aún, dadas condiciones especiales. Los átomos de materia que componen las estrellas podrán reducir enormemente su volumen. Si el átomo se aplasta, los electrones y protones se unen formando neutrones.
el tamaño se reduce enormemente y aumenta proporcionalmente la densidad. De producirse este fenómeno, la estrella quedaría reducida a puros neutrones, pudiendo condensar en una esfera de 16 kilómetros de diámetro una masa equivalente a la del Sol. La densidad de esta masa sería tal que un centímetro cúbico pesaría en la Tierra 1.000 millones de toneladas. Para referencia, las 1.000 toneladas, según el modelo de Oppenheimer, una estrella de neutrones podría ser el residuo final de una superexplosión cósmica llamada supernova, en lo cual una gran estrella explota dejando una nube de gases en torno al tiempo que su núcleo colapsa. ¿Bien? Entonces, según el texto anterior, señale lo correcto. Una enana blanca puede colapsar más aún y originar una supernova. En torno a Sirio, un planeta de tamaño de Urano contiene la masa del Sol. Al aplastarse el átomo, electrones y neutrones se unen formando protones. Oppenheimer descubrió las enanas blancas en 1939, ninguna de las anteriores. Entonces, ¿cuál es la expresión o el enunciado correcto o la respuesta aquí? A ver. Sería ahí la B. A ver, en torno a Sirio, un planeta del tamaño de Urano contiene la masa del Sol. Claro, esa es la más próxima que se está dando. En cambio, el resto son suposiciones nada más. Bien. 3. En plano científico hay dos. Una cosa es la suposición, el supuesto, y otra cosa es las cosas ya más compactas, directas en cuanto al conocimiento científico. La flecha representa la relación causa-efecto. Entonces, todo lo que es causa tiene una consecuencia, que es el efecto. Señala entonces lo que sea necesario o sea correcto según el texto. Alta temperatura implica enorme densidad. Reducción de volumen de los átomos, aumento de densidad. Alta temperatura, emisión de luz blanca. Gran densidad, gran presión gravitacional. Entonces, ahí tenemos que escoger las proposiciones verdaderas. Bien. Alta temperatura, enorme densidad. Reducción de volumen de átomos, aumento de densidad. Entonces, la proposición 2 no va a la veracidad. Alta temperatura, emisión de luz blanca, ¿no? Y gran densidad, gran presión gravitacional. Entonces, tenemos la respuesta en las proposiciones verdaderas de 1, 3 y 4. 1, 3 y 4 son verdaderas. Bien. Dice en el texto 2, cualquier aumento de la abundancia de una población necesariamente tiene consecuencias, no solo para la misma especie, sino también para otras poblaciones pertenecientes a la misma comunidad. A la misma comunidad. Cuando los miembros de una población están concentrados, también están expuestos a los mismos peligros y corren el mismo riesgo de una total extinción local. Las bacterias colocadas en una placa que contenga sus principios nutritivos esenciales se multiplican rápidamente hasta que agotan el alimento y provocan una acumulación tal de productos de desecho que impide su ulterior reproducción. Algunos animales acuáticos, en ciertos casos, se multiplican de tal manera que llegan a agotar el suministro de oxígeno. Si varios centenares de larvas de ostras se alojan todas en una vieja concha depositada en el fondo del mar, solo unas pocas hallarán el espacio suficiente para desarrollarse en ostras crecidas. El resto morirá por exceso de hacinamiento, aunque aparentemente traten de reajustarse a las condiciones, creciendo en formas delgadas y largas. Las ostras alargadas no son comerciales, por cuyo motivo los criadores de ostras deshacen los racimos en unos parques de cultivo para proporcionar espacio suficiente a los jóvenes y lograr que se desarrollen en la forma redondeada característica de los criadores no superpoblados. Un fenómeno de aglomeración excesiva tuvo lugar en el sur de Filadelfia, donde se observó en algunos de sus mamíferos un aumento de 10 veces en la incidencia de enfermedades del corazón. No se habrán producido muertes de animales por ataques al corazón, hasta que los directores del sur pusieron en práctica un programa para criar y mantener altas poblaciones de
algunas de las especies causadas. Entonces, en la pregunta 1 sobre eso, dice, por el fenómeno de aglomeración excesiva en el sur de Filadelfia, algunos peces tuvieron problemas cardíacos. Se puso en práctica un programa para criar y mantener ciertas poblaciones, superpoblaciones. Algunos mamíferos murieron de males cardíacos. El exceso fue exterminado, ninguna de las anteriores. Entonces, aquí la respuesta está, no es por inferencia, la respuesta está en el mismo texto. Revisemos acá. Dice, un fenómeno de aglomeración excesiva tuvo lugar en el sur de Filadelfia, ¿no?, donde se observó en algunos de sus mamíferos un aumento de 10 veces más en la incidencia de enfermedades al corazón. Entonces, la respuesta es... La respuesta está clara. A ver, un voluntario. Ahí sería la B. A ver, se puso en práctica un programa para criar y mantener ciertas superpoblaciones. Dice, un fenómeno de aglomeración excesiva tuvo lugar en el sur de Filadelfia. ¿Qué es un zoo? Es un centro zoológico, donde se observó en algunos de sus mamíferos un aumento de 10 veces más en la incidencia de enfermedades al corazón. Entonces la respuesta es males cardíacos, sinónimo. Todo lo que es cardíaco es al corazón. Esta es la respuesta C. Entonces, en ese caso, no es por inferencia, sino que el texto ya está en el, la respuesta ya está en el texto. Y en algunas preguntas, cuando no está la respuesta en el texto, es por inferencia. Entonces, uno deduce. Y para eso hay que releer, como en este caso también para encontrar la respuesta ya está en el texto. Pasemos acá. Según el texto, si muchas larvas se ubican en una concha, solo algunas llegarán a desarrollarse normalmente. Ya. Las bacterias requieren de principios nutritivos, ¿no? Principios nutritivos. Los criadores deshacen los racimos de otras alargadas. Entonces acá solamente 2 enunciados son verdaderos. ¿Cuál es el enunciado falso? ¿El enunciado falso cuál es? Ya, las bacterias requieren de principios nutritivos. Ya, y la respuesta es verdadera. Si muchas larvas se ubican en una concha, solo algunas desarrollarán a desarrollarse normalmente. Verdadera. Los criadores deshacen los racimos en ostras alargadas. Entonces, las proposiciones 1 y 3 serán verdaderas. Nuevamente, la C es la respuesta. Bien, proseguimos. La idea central del texto anterior es los peligros del aumento excesivo de una población, la aglomeración excesiva en una especie, las ostras como ejemplo de superpoblación, el sobrepoblamiento animal, la aglomeración de ostras. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Bien? Los peligros del aumento excesivo de una población, la aglomeración excesiva de una especie, las ostras como ejemplo de superpoblación, el sobrepoblamiento animal, la aglomeración de ostras. No es esta, por ejemplo, no solamente se está hablando de ostras, cuando se está hablando de zoo o de zoológico, no, estamos hablando, acá también, esta proposición es incorrecta porque está incompleta, el sobrepoblamiento animal, pero ¿qué más? Las ostras como ejemplo de superpoblación, tampoco solamente se está hablando de ostras. La aglomeración excesiva de una especie, no se está hablando de una especie porque 2 veces se refiere a su. Entonces, la respuesta es los peligros del aumento excesivo de una población. Aumento. Y si yo saco aumento, diría superpoblación. Y como no hay superpoblación, simplemente población, entonces aumento. La respuesta es A. Dice en el texto 3, no podemos dar aquí cuenta pormenorizada del proceso ideológico, pero tenemos que referirnos a algunos aspectos fundamentales. Podemos distinguir 3 momentos en este proceso. El Mercurio peruano. El Mercurio peruano fue una revista, las ideologías de la época del liberalismo constitucionalista. Entonces, aparte de ser periódico, una revista, no, dio auge a un pensamiento del Mercurio peruano. Ahí están las fechas. Y los planteamientos doctrinarios de los días de la restauración del absolutismo, 1814-1921. El periódico titulado Mercurio Peruano recoge la euforia liberal que siguió a la dación del reglamento de comercio libre, gentes agrupadas en la Sociedad de Amantes del Perú.
Baquijano, Unanue, Egarla, Rossi, Rub, Calero, Moreira, Cerdán y Pontera, etc., dan a luz el Mercurio peruano con el deseo manifiesto de estudiar en profundidad la realidad peruana y en la intención ya no tan manifiesta de defender los intereses de la capa criolla afecta a los cambios económicos y políticos de signo liberal. Bien, el segundo momento comienza en 1808. Bien, con la invasión de española por los ejércitos napoleónicos y termina en 1814. Al volver Fernando VII, el deseado Fernando, al trono español. Conoce España en esta etapa un cierto auge del liberalismo como consecuencia del desmoronamiento del régimen absolutista y de la llegada del poder de los sectores burgueses metropolitanos. Las diversas circunscripciones territoriales de España y las colonias se declaran autónomas para protegerse de la intrusión de Napoleón y preservar el trono para el deseado Fernando. La formación de juntas provinciales, de la Junta Central y finalmente de las Cortes de Cádiz, con representantes de todos los dominios del rey español, es la más clara muestra política de este autonomismo liberal y constitucionalista. Se proclama entonces la libertad de imprenta y se aprueba la Constitución de Cádiz de 1802. Los periodos de esta época y la intervención de los diputados americanos en las Cortes dan testimonio de un liberalismo retraído y poco agresivo. El tercer momento, ya más claramente separatista, comienza cuando Fernando VII recupera el trono español, restaura el régimen absolutista y echa por tierra las conquistas liberales. El planteamiento separatista no era nuevo para los peruanos, había sido insinuado en proclamas y manifiestos y se habla expresado ya nítidamente en el escrito de un jesuita peruano expulsado del Perú por Carlos III y peregrino de las Cortes Europeas, Juan Pablo Vizcardi Guzmán. Postula en su célebre carta dirigida a los españoles americanos publicada por Miranda en 1799 que el dominio absoluto de las tierras de América esté en manos de los descendientes de los conquistadores. En esta misma plena reivindicacionista de los derechos de los criollos frente a la corona se encuentra el planteamiento de José de la Riva Agüero en 28 causas para separarse de España. Folleto escrito en Lima, centro de la opresión y del despotismo, y publicada en Buenos Aires en 1818. Manuel Lorenzo Vidaurre y Encalada habían criticado en 1810 Plan de Perú, los errores de la organización colonial. En Memoria para la Pacificación de América Meridional, propone que España no utilice la fuerza como mecanismo de dominación, sino que organice la estructura colonial de tal manera que América halle su mayor felicidad en la administración europea. Bien, ¿qué afirmaciones son correctas de acuerdo con el texto? Juan Pablo Vizcardi Guzmán, jesuita peruano, fue expulsado por Carlos III. Esa es verdadera. Aparece en el texto. Bien. En el segundo momento ideológico se ofrece un liberalismo atrevido y poco agresivo. El Mercurio peruano pretendía defender a ciertos criollos. Entonces, las respuestas aquí, básicamente, para volver a recordar, ¿qué es el segundo momento? A ver, si en el segundo momento se observa un liberalismo constitucionalista atrevido y poco agresivo, ¿qué es el segundo momento? A ver, el segundo momento comienza en 1808 con la invasión española de los ejércitos napoleónicos y termina en el 14. Al volver Fernando, el deseado, al trono español, conoce España en esta etapa un cierto auge del liberalismo como consecuencia del desmoronamiento del régimen absolutista y de la llegada del poder de los sectores burgueses metropolitanos. Las diversas circunscripciones territoriales de España y las colonias se declaran autónomas para protegerse de la intrusión de Napoleón y preservar el trono. Para el deseado Fernando, la formación de juntas provinciales y la Junta Central y finalmente las Cortes de Cádiz con representación
de todos los dominios del rey español. Es la más clara muestra política de este autonomismo liberal y constitución. Se proclama entonces la libertad de imprenta y se aprueba la Constitución de Cádiz. Los periódicos de la época y la intervención de los diputados americanos en las Cortes dan testimonio de un liberalismo retraído y poco agresivo. Entonces, 1 y 2 son verdaderas. Y la tercera, por deducción, es falsa. No tiene que ser verdadera. Entonces, 1 y 2. 1 y 2, la respuesta es A. Entonces, ambas respuestas están en el texto. ¿Cuándo es más difícil? Es más difícil cuando es por inferencia, cuando en el texto la respuesta no está, entonces la deducción. Entonces, en un ejercicio de comprensión lectora, releer qué pide el enunciado o la pregunta varias veces y volver a releer, entonces ahí estará la respuesta correcta. Relación. A ver, Mercurio peruano, Rivagüedo. Etapa más separatista, euforia liberal. No. Segundo momento, Cortes de Cádiz. Entonces, ¿qué relacionamos entre los enunciados acá? Entonces, tenemos las afirmaciones, las proposiciones del lado izquierdo con las proposiciones del lado derecho. Bien, del lado derecho. Bien, a ver, aquí me voy a detener brevemente unos segundos para hacer algunas recomendaciones. Entonces, tenemos la asistencia de Amasifue, de Franco, Rojas y Jefferson. Hay un ausentismo total en estos días de sus compañeros. Entonces, estamos próximos a un concurso de argumentación. Y estos temas de comprensión lectora, más que todo, ayuda a tener mayor noción, mayor manejo de palabras, mayor nivel de cultura, porque los textos de comprensión lectora son de diferentes áreas. Por ejemplo, estamos viendo un tema histórico, ¿no? Estamos viendo un tema científico en los dos textos. En el primer texto, tema científico, y en el segundo texto, un tema relacionado a un pasado histórico que enmarca tanto de la realidad peruana como también de la realidad española. No, se habla de Fernando VII en el momento en que llegan las tropas napoleónicas a invadir territorio español y Fernando VII se convierte en un títere. Y después la recuperación cuando se retira el ejército de Napoleón. Entonces, pero que también irradia en sus colonias. Y una de las colonias de España era el Perú, ¿no? El virreinato del Perú. Entonces, desde ese punto de vista es importante cuál es el objetivo de un concurso de argumentación. Un sinónimo de objetivo es la palabra derrotero. La palabra derrotero no significa a la derrota, no. La palabra fónicamente o en la entonación parece que es derrota, pero no lo es. Derrotero es un objetivo. Por ejemplo, cada uno de ustedes, su derrotero, ¿cuál es? Llegar a la universidad, ingresar a la universidad, y otro segundo derrotero de ustedes sería ser profesionales, es su derrotero. No es que van a ser derrotados, no. La palabra derrotero significa el objetivo básico a donde queremos llegar. Entonces, ¿cuál es el derrotero de un concurso de argumentación? El derrotero de un concurso de argumentación es la capacidad de manejo de palabras, porque van a exponer. Hasta aquí estamos ensayando solamente la lectura, pero hay que practicar la lectura para que ese día puedan exponer. Y el auditorio es pequeñísimo, pues no, ustedes no van a dirigir su argumentación a un auditorio de 300 o 100, 70, 80 personas. Ahorita, por ejemplo, si el concurso se diera, solamente somos 5 personas, 4 alumnos asistentes y uno. Entonces, y uno. A ver, un segundo, por favor, voy a responder. ¿Aló? ¿Aló? Bien. Entonces, aquí el auditorio prácticamente sería sus compañeros 3 y conmigo 4. Entonces, el quien participa solamente está a un grupo de 4 personas y es virtual, ¿no? ¿Y cuándo es más complejo? Cuando estás directamente en un escenario. Ya hay concursos donde, por experiencia tengo, ¿no? Que cuando llevé a concursos a Arequipa a unos niños hace muchos años atrás, ¿no? El auditorio era enorme, 3.000 personas, concurso de declamación, concurso de oratoria, ahí es más complejo. Aún los integrantes, profesores del auditorio,
cuando uno de mis alumnos dirigía su oratoria, del colegio contrincante, una profesora le hacía muecas, ¿no? Y ahí hay esas cosas, ¿no? Pero en este caso, el auditorio es minúsculo de 4 o 5 personas, ¿no? Cuando todos asistieran a este grado, estaríamos base 10, 11 personas, ¿no? A eso también me preocupa que estos días están evadiendo a las clases, debe ser por razones tecnológicas de repente, ¿no? O el exceso de trabajo, que todavía estamos por finalizar el tercer bimestre, ¿no? Hay que pensarlo positivamente. Entonces, el objetivo es que en una argumentación doy mis palabras, doy mis ideas, manifiesto lo que puedo manejar de esas palabras. Una cosa es leer y otra cosa es exponer. En el caso de la exposición, ya son mis ideas donde van a aflorar. Entonces, son mis ejemplos, mi capacidad de conocimiento, cómo he registrado los datos o cuánto de registro de datos tengo en mi cerebro. Eso es lo importante. Y el otro es el manejo de la expresión, la pronunciación, la entonación. Eso es de suma importancia. Entonces, como le decía, por ejemplo, a los niños de primero, ¿no? Cuando uno expone, es importante porque te está escuchando un grupo humano. Así sea mínimo 2, ¿no? Y si es más, mejor sería, ¿no? Entonces, de ahí la motivación de ser importante porque uno es escuchado, ¿no? Entonces, mire, en el desarrollo personal, ¿no? En desarrollo personal, así hable mal una persona, pero es escuchado por alguien, ¿no? Pero eso a veces es un trampolín a la fama, no para todos. Y si no es un trampolín a la fama, cuando ustedes son profesionales, el día que sean profesionales, van a tener que llegar a una entrevista personal para ocupar un puesto de trabajo en una empresa. La entrevista personal es tan importante. En una entrevista, el quien tiene experiencia en llevar a cabo entrevista, pues en pocas palabras, deduce cuál es tu formación académica, cuánto de lo que dices es verdad y cuánto de lo que te preguntan, cómo respondes, cómo te expresas, eso implica para lograr ganar un puesto de trabajo. ¿Bien? Entonces la cultura es importante, pero la cultura de un alumno es un proceso. ¿Y ese proceso cómo se da? Son etapas de la vida, kinder, primaria, secundaria. Ahorita recién están en secundaria, están finalizando secundaria. Pero, ¿y cuál es la otra que les va a ayudar? Su cultura general, ¿cómo? Mediante la lectura. La lectura es tan maravillosa si leyendo, sabiendo leer, no lees, estamos en una falta. Y el Perú es un país de no lectores, es un país que no lee, no lee. Las librerías, ¿cuándo están llenas? En época escolar, cuando van a tener que comprar útiles escolares para sus niños, los padres o los jóvenes. En otro país no es así. En Japón, por ejemplo, o en Rumanía, las librerías están llenas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque todos leen. ¿No? Una comparación. Un trabajador de limpieza europeo de cualquier país europeo mínimo lee 8 libros al año. En el Perú nunca lee. Hay muchos artistas, gente importante de la farándula. Cuando se le hace pregunta, ¿cuántas obras ha leído? Nunca he leído, pero son famosos en su área. Pero ahí, entonces, eso es el nivel cultural. Entonces, ahí estamos en una flaqueza frente a los otros países. Los otros países leen mucho más. En Sudamérica hay países que leen más: Argentina, Brasil, de repente Colombia. Colombia, por ejemplo, no lleva la delantera. ¿En qué nos lleva la delantera? A lo que yo he evaluado. Colombia tiene muchas editoriales de plan lector, tiene muchas obras que los difunden, y el Perú es escaso, mínimo. Siempre para el plan lector estamos comprándole de Bolivia. Las editoriales están, pero ¿dónde se edita? En Colombia. Entonces ahí nos lleva la delantera. Mire, siempre a Bolivia se le ha dicho como un país atrasado, pero en lo que es atrasado en muchas cosas nos lleva la delantera. En cuestión de ferrocarriles, Bolivia tiene más kilómetros construidos ferrocarriles. Bolivia tiene más historiadores famosos que el Perú, aunque no lo crean. El Perú no pasa de 4, ¿no? Uno de ellos Basadre, Ugarte. Son pocos, no pasamos de la María Rostorowski. 5, digamos. Bolivia tiene mucho más historiadores, pero de fama internacional. Fíjense, ¿no?
Ahora, por ejemplo, en la industria de cierres para casacas, ocupa número 1 en Sudamérica, Bolivia. O la industria de la coca, tienen. Nosotros producimos coca para el narcotráfico, pero no para asuntos de salud. Colinos de coca, caramelos de coca. O sea, hay cosas rescatables de Bolivia. Y en Sudamérica, el primer país que tuvo su ferrocarril ha sido el Perú. ¿Y cuánto hemos avanzado en ferrocarril? Nada. Todo ha sido, mire, entonces, hay aspectos donde uno puede hablar bastante, las ideas, entonces eso justamente repercute en argumentación. Por eso que se les dijo, escojan su tema. Uno siempre tiene un campo de aproximación, de gusto, de interés, por eso es importante eso, ¿no? Y a algunos que ya no buscaban se les ha dado algunos temas, ¿no? Pero también están en la posibilidad de cambiarlo, pero tampoco hay comunicación, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, como vuelvo acá, las personas que llegaron a ser políticos, dirigentes, ¿por qué están ahí? Porque hablaron mal o bien, pero hablaron. El quien no habla pierde. El quien no expone pierde, ¿no? O sea, no se conoce su ámbito de ideas. Eso es importante, ¿no? Entonces, en la historia de los líderes, ¿no? En la historia de líderes, tanto de la farándula como hombres exitosos, tanto en lo negativo y en lo positivo. Estudiando la historia, por ejemplo, de algunos líderes, ¿no? En el campo para la juventud, por ejemplo, Michael Jackson, que murió ya algunos años atrás, cuando era niño, inútil era para las matemáticas. ¿Y qué le decía a su profesor? Se proyectaba en el tiempo. No podía sumar. Entonces, ¿qué decía Michael Jackson? Niño, no, mi contador le va a hacer. Y realmente llegó a eso, ¿no? No manejaba sus cuentas, sino su contador fue millonario. Hitler, cuando era niño, se subía a las carpetas y decía, yo voy a ser el presidente de Alemania. Llegó a ser presidente de Alemania, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un líder nefasto, ¿no? Que llevó a la muerte de muchos miles de judíos, por no decirle millones de personas, ¿no? En la cruenta guerra de la Segunda Guerra Mundial. Y también hay controversias. Cuando digo controversias, son oposiciones curiosas. El sabio científico Albert Einstein, ¿no? Se aburría el profesor de matemáticas cuando era niño, no resolvía un problema de matemáticas, no le gustaba, entonces el profesor dijo, no, este es nulo para las matemáticas, pero se equivocó, en el tiempo fue un genio científico, Albert Einstein. Esa es una curiosidad. Segunda curiosidad de Albert Einstein, el que ideó la creación de la bomba atómica y la teoría de la relatividad, un genio de físicos, científico. Otro aspecto curioso de Albert Einstein, ¿no? Que como físico jamás en la ciencia se demuestra y sus propuestas, sus proposiciones, nunca lo demostró Albert Einstein. ¿Quiénes lo demostraron lo que dijo Albert Einstein? Más de 200 físicos importantes en el mundo viajando, porque a Albert Einstein no le gustaba viajar ni caminar. Ha sido genio, genio y científico. Tercera curiosidad de Albert Einstein, ¿no? Científico excelente, un hombre de mucho conocimiento en el campo de la física y la matemática, pero fue un mal marido, se separó de su esposa y se comprometió con su prima, una especie de incesto, pero ya no tuvo hijos. Y le dijo a su esposa, dame el divorcio que te voy a regalar te voy a regalar la plata del premio Nobel cuando lo gane. Y no había ganado el premio Nobel, y llegó a ganar el premio Nobel, y esa plata se lo dio a su esposa, porque ya le había dado el divorcio. Su esposa se compró 2 edificios en Alemania. Cuarta curiosidad de Albert Einstein. Albert Einstein fue profesor de instituto y luego llegó a ser profesor de la Universidad de Zurich en Alemania. ¿Se dan cuenta? Pero nunca demostró lo que dijo él. Los 200 físicos demostraron recorriendo diferentes rincones del planeta lo que había propuesto. Lo que dijo Einstein ya nadie dudaba, pero querían demostrarlo si era cierto lo que dijo Einstein. Demostraron los otros físicos. Ahí está el detalle. Quinta curiosidad de Albert Einstein. Él creó la fórmula de la bomba atómica que destruyó y mató mucha gente. Y ahora la bomba atómica de ahora es 100
o 300 veces más potente que la bomba de Hiroshima. ¿Quién lo creó la fórmula? Albert Einstein. Y cuando ya estaba en Norteamérica, él dijo, ¿no? de haber pensado que iba a generar tanta mortandad, tanta muerte la bomba atómica, no lo debía de haber creado, lo dijo, ya después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Bien? Entonces, esas son las curiosidades. Por ejemplo, también le digo, ¿no? ¿De dónde viene? Ustedes han escuchado el dicho. El dicho. El tiempo es oro. Mucha gente lo dice, pero sin saber ni cómo. Benjamin Franklin, uno de los inventores norteamericanos, es el que creó ese dicho. ¿Por qué? Porque él todo el tiempo estaba creando inventos. La bombilla, por ejemplo, de la luz eléctrica, los focos. Se le debe a él más de 30 inventos o 100 inventos tuvo. Pero cada invento que hacía lo vendía y le generaba mucho dinero. Por eso él lo dijo, ¿no? Mi tiempo es oro, el tiempo es oro. Él no podía perder el tiempo porque se estaba dedicado a inventar. Mucha gente en el Perú pierde su tiempo, ¿no? Él no perdía el tiempo y mucha gente es así. De ahí viene. Ahora, para que puedan investigar, ¿por qué el símbolo de los profesionales de la medicina es una cruz con una serpiente? A ver, investiguen, ¿por qué es eso? ¿Ven? Todo tiene su origen, pues, ¿no? Entonces, justamente en la argumentación está la calidad de preparación de palabras, la calidad, la preparación léxica de los alumnos. Preparación y conocimiento de temas. ¿Bien? ¿Cuánto sabe para poder argumentar? Una cosa es leer y otra cosa es ya exponer. Entonces, la exposición ya es a lo que has leído, has revisado, ya está en tu mente y tienes para poder manifestar eso, ¿no? Entonces, como les indicaba también, por ejemplo, ¿no? En presidentes de la República, dos únicos manejaban la palabra muy aceptablemente, ¿no? Fernando Belaúnde Terry, expresidente peruano, era porque era catedrático de universidades norteamericanas y fue docente de la Universidad de la UNI. En Norteamérica fue docente de varias universidades, de esa preparación. Bueno, Alan García tenía preparación, sí, en oratoria política, pero en todo lo que hablaba Alan García era una mentira, una serie de falacias. Pero sí dominaba las palabras, ¿no? Manejaba, conocía, pero era una sumatoria de mentira y mentira. A quien admiro también al expresidente ecuatoriano Yamir Maduat, excelente, catedrático de Harvard, ¿no? Dominio de palabra en su oratoria. ¿Sí? Y los demás presidentes en manejo de expresión oral eran nulos y, por no decirlo, analfabetos funcionales, ¿no? Alejandro Toledo, doctorado en economía, no fue catedrático principal de la Universidad de Harvard, como lo decían en la política, ¿no? Fue ayudante de otro profesor de Harvard, ¿no? Poco tiempo duró, más fue profesor de la Universidad de San Francisco, y la otra es, ahorita me olvido, la otra que le dio trabajo ya cuando era presidente, ¿no? Circunstancialmente. Entonces, pero en expresión oral era un tipo grosero, no manejaba Ollanta. Fujimori llegó sin hablar bien el castellano, perfeccionó un poco, pero manejo de expresión oral no las tenían, no. El cargo no implica que eso lo manejen, ¿no? Y el presidente actual tenemos es inculto, no tiene cultura, no tendrá cultura del marxismo, pero ni eso no lo tiene, no lo conoce. No, es torpe en sus expresiones. ¿Qué dijo ayer? Estamos en comunicación y estoy para corregir eso, porque él es mi profesor de comunicación. Dijo, olvidemos de política. Entonces yo le digo al presidente, busquen en el diccionario lo que significa la palabra política. Todos hacemos política.